Agradecer a la Red Boliviana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario por el honor de permitirme ser parte del presente curso internacional de formación en el proceso penal boliviano, Ley 1173 de abreviación procesal penal desde la perspectiva de los derechos humanos. Y es así que se me ha encomendado el desarrollo de dos temas. El primero se constituye en el afianzamiento de la oralidad en el proceso penal y el segundo tema que se constituye en el de la actividad procesal. Sin más que decir, les doy la bienvenida y comencemos. Considero pertinente comenzar el desarrollo del presente módulo con una frase muy conocida que dice: una justicia lenta no es justicia, pero una justicia sin garantías tampoco es justicia. Y es así que desde la promulgación de la Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niños, niñas, adolescentes y mujeres, de fecha 3 de mayo de 2019, que se hace evidente que al presente existe una expectativa general en un sinnúmero de profesionales que se desempeñan en diferentes ámbitos del derecho, así como también en la sociedad en general respecto a la aplicación de esta norma y los beneficios de la misma en la práctica procesal penal, que al presente se encuentra muy cuestionada respecto a varios aspectos, entre los cuales podemos destacar la notoria debido a una serie de factores muchas veces atribuidos a los entes encargados de la administración de justicia penal, mismos que a su vez deben lidiar con una excesiva carga procesal, vulnerándose el derecho constitucional al acceso a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, tal como lo señala el artículo 115 de nuestra Constitución Política del Estado, que a la letra señala en su numeral 1: toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, y en su numeral 2 señala que es el Estado el que garantice el derecho al debido proceso, a la defensa de una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, debiendo tenerse en cuenta, a su vez, el hecho de que ya de manera anterior a la promulgación de la Ley 1173, la Ley 1970, Código de Procedimiento Penal, modificada por la Ley 586 de fecha 30 de octubre de 2014, Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, pretendía poner una solución efectiva a este problema, hecho que se vio en parte imposibilitado debido a factores que en la práctica procesal iban más allá del aspecto teórico de las normas puestas en vigencia. Tal es el caso, por ejemplo, el de las audiencias nominales, que se constituyen como un medio práctico no normado para dotar de cierta legalidad a señalamientos que son realizados fuera de lo establecido en el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal, que determina que la reanudación de las audiencias dentro de un juicio oral deberán ser en un plazo no mayor a 10 días, señalándose las ya mencionadas audiencias nominales, mismas que se constituyen en audiencias señaladas dentro del plazo previsto, pero a las cuales ninguna de las partes asistiría, debido al hecho de que se tiene pleno conocimiento por las mismas de que no se desarrollarán. Es decir, que simplemente figurarían en actuados procesales, lo que en la práctica vulnera el principio de continuidad del juicio oral, señalando lo precedente como un ejemplo de cómo puede ser prácticamente burlada una norma en su aplicación en la práctica, hechos que esperamos no se presenten dentro del proceso en puesta de vigencia de la Ley 1173. Y es así que el afianzamiento de la oralidad dentro del desarrollo del proceso penal se constituye en un factor de suma importancia a momento de buscar una pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, hecho que es de suma importancia poder abordarlo desde una perspectiva relativa a los derechos humanos, así como también respecto a su vinculación directa con el principio de inmediación. En Bolivia, ya a partir de la vigencia de la Ley 1970, de fecha 25 de marzo de 1999, se ha procedido a la transición de un sistema penal inquisitivo, en el cual predominaba un sistema escriturado, adoptando Bolivia con esta reforma procesal plenamente el sistema acusatorio, en el cual se implementa de manera predominante el sistema de enjuiciamiento oral, constituyéndose aún hasta el presente la fase de juicio oral y público en la fase esencial y decisiva, donde tendrá que dilucidarse la situación jurídica del acusado, y es desde la entrada en vigencia de la norma señalada en la actividad procesal penal, y sin entrar en mucho detalle, tal es el caso, por ejemplo, de la actualmente no vigente implementación de los jueces ciudadanos en los tribunales de sentencia, que si bien se constituían en un valuable elemento de control social, a la vez también se constituían en un factor que era causal de suspensión de reiteradas audiencias por la inasistencia o abandono de los mismos, de esta responsabilidad otorgada por el Estado, o sin ir muy lejos,
Podemos también citar el caso de las audiencias conclusivas, cuya finalidad era la de constituirse en una etapa como una especie de filtro, al cenar el proceso en esta etapa intermedia con la finalidad de ingresar a la etapa de juicio oral sin factores que puedan dilatar el desarrollo del mismo. Sin embargo, esta etapa intermedia se constituyó en lo que podemos decir un verdadero cuello de botella, que no hizo otra cosa que trasladar la dilación procesal de la etapa de juicio oral a la etapa intermedia de la audiencia conclusiva, ya que las innumerables suspensiones de las audiencias señaladas se concentraron en esta etapa, generándose un mayor congestionamiento procesal, ya que inclusive, debido al hecho de que estas audiencias no se encuentran dentro de los límites establecidos en el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal, que determina que la reanudación de las mismas tendría que ser en un plazo no mayor a 10 días. Es en ese sentido que se presentaban señalamientos muy distanciados, y es así que de esta manera aún a la fecha existen procesos en los cuales se encuentran desarrollando las audiencias conclusivas, ya que dentro de los mismos, a momento de entrar en vigencia la Ley 586, Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Penal Procesal, disponía la desaparición de estas audiencias conclusivas. Estos procesos ya se encontraban, si no en la fase de audiencia conclusiva, con convocatoria a la misma, motivo por el cual ya no se podía omitir este acto procesal. Y es de esta manera que la Ley 586 de fecha 30 de octubre de 2014 pretendía ya en ese entonces poner una solución efectiva a estos problemas. Y es así que a la reciente promulgación de la Ley 1173 hace evidente que los anteriores intentos no fueron suficientes para lograr los resultados esperados. Y al presente nos enfrentamos al reto de poder esta vez sí lograr un cambio significativo, hecho que genera una expectativa general en la sociedad. Sin embargo, un hecho muy criticado es el de haber tomado conocimiento de manera pública que al presente, y pese al hecho de que todavía no se encuentra en plena vigencia, ya existen proyectos de modificación a la misma, aspectos que generan ya cierta susceptibilidad respecto a su efectividad en la práctica procesal. Considero necesario también de manera previa realizar una conceptualización de lo que se entiende como principio dentro de la práctica jurídica, y básicamente podemos decir que los principios procesales se constituyen en criterios generales a partir de los cuales el legislador va a concretar luego numerosas disposiciones específicas a la regulación del proceso y el proceder de sus sujetos procesales. Es decir, que los principios procesales se constituyen en axiomas, directrices a las normas jurídicas que dan forma a las ideas fundamentales del derecho, y que a su vez el legislador las incorpora dentro del ordenamiento jurídico, y es así que un principio no se constituye en una garantía, y es más, diremos que un principio es la base de una garantía. Los principios constitucionales pertinentes al desarrollo del presente módulo, que regulan el proceso penal respecto a la oralidad dentro del mismo, se encuentran establecidos dentro de nuestra Constitución Política del Estado, que señala de manera textual que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. Y en el entendido de que el proceso penal esencialmente tiene que iniciarse, desarrollarse y concluirse conforme lo establece la Constitución, es imposible prescindir de este principio constitucional. Asimismo, el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal señala de manera textual que ninguna condena sin juicio previo y proceso legal puede ser impuesta a un procesado. Y es así que señala que nadie será condenado a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada dictada luego de haber sido oído previamente en juicio oral y público, celebrado conforme a la Constitución, las convenciones y tratados internacionales vigentes. Y es de esta manera que nuestra Constitución reconoce estas garantías jurisdiccionales también en sus artículos 109 al 121. Dentro de los principios rectores del proceso penal establecidos en nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 180 en su numeral 1, reflejados en los artículos 113 en su numeral 1 y el artículo 1 de la Ley 1173, que pretende el fortalecimiento de la oralidad dentro de la actividad procesal y que de manera textual señala en su artículo 1, cuyo nomen juris es el de objeto, que la presente ley tiene por objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto medidas indispensables
para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha en contra de la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela de las víctimas mediante la modificación de la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal y disposiciones conexas. Y es decir, de esta manera que la Ley 1173, dentro de su objeto, destaca de manera significativa el principio de oralidad. Este principio acusatorio significa básicamente que en los actos procesales debe predominar lo hablado sobre lo escrito como medio de expresión y comunicación entre los diferentes sujetos que intervienen en el proceso, estableciéndose a su vez en el artículo 113 en su numeral 1 de este mismo cuerpo legal que en el juicio y en las demás audiencias orales se utilizará como idioma el castellano y que sin embargo alternativamente mediante resolución, una resolución fundamentada obviamente, el juez o tribunal podrá ordenar la utilización del idioma originario del lugar donde se celebra el juicio, siendo este aspecto una de las modificaciones que pretenden fortalecer la oralidad, permitiendo una accesibilidad a las partes de realizar el proceso en su propio idioma. Sin embargo, asimismo, establece que si alguna de las partes, los jueces o los declarantes, no comprenden con facilidad el idioma o la lengua utilizada, el juez o tribunal nombrará un intérprete común. Esto sin perjuicio de que las declaraciones o interrogatorios se realicen en el idioma del declarante, conforme lo establece el artículo 111 del Código de Procedimiento Penal. Por otra parte, la Ley 1173, en su artículo 123, de manera textual, establece respecto a las resoluciones que la jueza, el juez o tribunal dictarán sus resoluciones en forma de providencias, autos interlocutorios y sentencias, y que deberán, a su vez, advertir si estas son recurribles, por quiénes y en qué plazo, destacando que este artículo, a su vez, establece que las resoluciones deberán ser emitidas en audiencia pública bajo los principios de oralidad, inmediación y continuidad. Asimismo, en su artículo 161 establece respecto a los medios de notificación que las notificaciones, salvo las de carácter personal, se practicarán por medio de comunicación electrónica a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital. Y respecto a las resoluciones que se dicten en audiencias, establece que las mismas serán notificadas oralmente concluido el acto procesal sin ninguna otra formalidad, aspecto que claramente significa una notoria reducción de tiempos procesales al evitar el desarrollo de una serie de gestiones. Con relación a la interposición de recursos, en su artículo 404 señala que cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la juez, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito debidamente fundamentada dentro de los 3 días de notificada la resolución al recurrente. Y es así que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el principal beneficio que brinda la efectiva aplicación de este principio procesal constitucional que la Ley 1173 pretende fortalecer en su efectiva aplicación en la actividad procesal es prácticamente la abreviación del proceso penal, ya que se busca la concentración de los actos procesales y la simplificación del proceso. Esta concentración supone a su vez que en una sola audiencia se puedan concentrar una serie de actos procesales como ser la judicialización de medios de prueba e incluso la resolución o sentencia y los recursos que pudieran interponerse en contra de la misma. Entre otros aspectos que valdrían la pena señalar, se encuentra la capacidad del profesional que se desempeña en este ámbito del derecho, mismo que necesariamente debe contar con la capacidad necesaria para una correcta y efectiva fundamentación que concentra básicamente, por un lado, un vasto conocimiento respecto a la doctrina, principios y normativa pertinente, así como también sobre el proceso en cuestión, y por otra parte, respecto a las habilidades de oratoria forense o judicial con las que cuenta el profesional, con la finalidad de expresarse de manera precisa, concisa, acorde con la función que desempeña dentro del acto procesal correspondiente. Esto respecto a la preclusión, que se constituye usualmente como la pérdida, extinción o caducidad de una facultad o potestad procesal por no haber sido ejercida a tiempo, aspecto que debe tomarse muy en cuenta en virtud de la concentración que exige la oralidad y un correcto desempeño profesional que no debe descuidar ningún aspecto que pudiera beneficiar a su patrocinado, ya que de no hacerlo oportunamente perjudicaría su situación dentro del proceso.
Otro aspecto que considero señalar sería el hecho de que el abogado que se dedica a la litigación, con esta medida, si bien los procesos se desarrollarán de manera más breve, a su vez significa para el abogado litigante una carga procesal difícil de manejar, ya que si él mismo cuenta con un número significativo de clientes, se le complicará en sobremanera asistir a las audiencias que muchas veces llegan a cruzarse por la mayor frecuencia en las que son señaladas. El principio procesal de oralidad en materia penal afianzado por la Ley 1173 emerge como una solución a la dilación procesal existente al presente debido al hecho de que si bien la oralidad se encontraba ya instituida dentro de la actividad procesal penal, existían aún actuados procesales que necesariamente debían contar con un ámbito normativo que permita la correcta implementación de la oralidad con los beneficios ya señalados, hecho que debía ser afinado so pena de incurrir en incidentes de actividad procesal defectuosa debido a algunas lagunas existentes en la promulgación de la Ley 1173 que busca llenar estos vacíos, estableciendo que todas las audiencias deben realizarse necesariamente bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad, contradicción, afianzando de esta forma la oralidad como un principio rector del proceso penal, aplicando a su vez en su implementación una serie de TICs o tecnologías de la información y comunicación en la actividad procesal penal. Y es así que, entre otros aspectos destacables, esta ley respecto a las TICs, más allá de que los mismos puedan ser implementados de manera inmediata en la práctica procesal por la logística que estos requieren, podemos citar los siguientes. El hecho de que las audiencias serán registradas digitalmente en audio y video, evitando las transcripciones de las mismas a las actas correspondientes, aspecto que en la práctica procesal es de conocimiento general, genera una evidente retardación, ya que las mismas no son realizadas de manera oportuna. Asimismo, el hecho de que las audiencias sean registradas digitalmente en audio y video, afianzándose la oralidad en las mismas, esto evitará un problema muy común, que es el de contar con las actas que no reflejan el contenido cabal de la audiencia realizada, constituyéndose prácticamente en un resumen que muchas veces obvia elementos muy importantes de la audiencia. El hecho de contar con acceso inmediato a la grabación de la audiencia y una vez culminada la misma y de encontrarse plenamente institucionalizada, la oralidad en las audiencias permitirá al abogado litigante contar con una herramienta muy efectiva a la hora de realizar sus tareas, tal es el caso de la preparación de los alegatos, por ejemplo. Permitir al juez disponer que en la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia, aspecto que es destacable al momento de tenerse que trasladar a los reclusos a los juzgados correspondientes con las formalidades que implica que muchas veces también se constituyen un factor de suspensión por los actuados que se requieren y el tiempo que toma recorrer ciertas distancias, este último muy común en tribunales de provincia. Por otra parte, si bien el derecho a la defensa es amplio e ilimitado, se instituye y afianza respecto a la oralidad que el juez deberá moderar la discusión y el tiempo de debate de los sujetos dentro de la audiencia oral, es decir, indica expresamente a la parte cuántos minutos tienen para fundar su pretensión, no permitiendo réplicas ni dúplicas, aspecto que considero poderse considerar, ya que no siempre una fundamentación sería prolongada por ser redundante, sino que en la práctica muchas veces se ve que existen casos en los cuales sí es necesario realizar una profunda fundamentación, hecho que se ve perjudicado si de antemano el juez limita el tiempo sin conocimiento pleno de lo que va a ser tratado en la audiencia señalada. Tal como se había señalado, la Ley 1173 busca el afianzamiento de la oralidad en el proceso penal. Sin embargo, al margen de aquello, se hace evidente que la misma cuenta también con algunas excepciones al señalado principio. Tal es el caso de lo establecido en su artículo 113, que a la letra señala en su numeral 1, que las audiencias se realizarán bajo principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente vinculados al acto procesal. Asimismo, como consecuencia de la oralidad de las audiencias, se establece que todas las resoluciones a emitirse por la instancia jurisdiccional correspondiente dentro de un proceso penal deben realizarse de forma oral al finalizar la participación de las partes, a excepción de las resoluciones que dispongan la cesación a la detención preventiva por las causales señaladas en los numerales 3 y 4 del artículo 239 de la citada Ley 1173, las que dispongan la aplicación de un criterio de oportunidad o la que disponga la ratificación, modificación o revocatoria de una medida de protección especial
determinada en favor de la víctima, mismas que necesariamente deberán resolverse por escrito en el plazo señalado por ley, manteniéndose a su vez también las excepciones establecidas en el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, mismas que se constituyen en las pruebas que hayan sido recibidas conforme a las reglas de anticipo de prueba, sin perjuicio que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del testigo o perito cuando sea posible. Asimismo, las declaraciones o dictámenes producidos por comisión o informe cuando el acto se haya producido por escrito, conforme a lo previsto por ley, sin perjuicio de que en este caso también las partes o el tribunal exijan la comparecencia del testigo o perito cuando sea posible. Y por último, la denuncia, la prueba documental, los informes, las actas de reconocimiento, registro o inspección practicadas conforme a lo previsto en este código. El principio de inmediación, en el entendido de que el mismo es concebido bajo la premisa de que el juicio debe realizarse con la presencia ininterrumpida de los jueces y todas las partes, y que iniciado el mismo debe continuar sin interrupciones todos los días hábiles hasta que se dicte sentencia, y que asimismo el juzgador debe fundar su decisión en elementos que llegaron a su conocimiento sin intermediación alguna, tal como lo establece el artículo 330 del Código de Procedimiento Penal, se hace evidente que la inmediación del tribunal con las partes y la actividad probatoria es una consecuencia lógica del principio de oralidad que rige la etapa del juicio oral y público. Y es así que este principio exige que el juez tenga contacto directo con los medios de prueba y las partes intervenientes en el proceso, lo que le permite formar convicción sobre lo visto y oído en la audiencia de manera directa, y necesariamente este juez ha de ser el mismo que dicte la sentencia. Y es así que de esta manera que el principio de oralidad y el principio de inmediación se constituyen en partes de un conjunto indivisible tal cual son las dos caras de una moneda, ya que el principio de inmediación se encuentra indivisiblemente ligado al de la oralidad. El artículo 330 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 1173, señala de manera textual lo siguiente respecto al principio de inmediación. Inmediación en el juicio señala que se realizará con la presencia ininterrumpida de la autoridad jurisdiccional y de todas las partes. El artículo 256 de nuestra Constitución Política del Estado establece la aplicación preferente de los derechos humanos en la normativa interna de nuestro Estado. Instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Asimismo, en su numeral 2 señala que los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales cuando estos prevean normas más favorables. Esto en el entendido de que los derechos humanos se constituyen en derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, entre los cuales se incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos, derechos que corresponden a todas las personas sin discriminación alguna, con el solo requisito de constituirse en un ser humano, y que un pilar fundamental de un Estado de Derecho democrático obliga a los Estados a poner a disposición de sus ciudadanos mecanismos de tutela efectiva de sus derechos y de resolución de sus conflictos de relevancia judiciales accesibles y adecuados. Asimismo, es así que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 10 señala que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, conocida también como Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en su artículo 25 señala, específicamente en su numeral 1, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
procesales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 de fecha 16 de diciembre de 1966, señala en su artículo 14 y en su numeral 1 que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia y que toda persona tendrá un derecho innegable a ser oída públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Asimismo, en su numeral 3 señala que durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. En este caso señala el inciso A ser informada sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. En su inciso B señala a disponer de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y comunicarse con un defensor de su elección. Asimismo, en su numeral C señala a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Asimismo, también en su inciso D señala a hallarse presente en el proceso y defenderse personalmente defensor de su elección, a ser informada si no tuviera defensor del derecho que le asiste a tenerlo y siempre que el interés y la justicia lo exija a que se le nombre defensor de oficio gratuitamente si careciere de medios suficientes para pagarlo. Asimismo, también en su inciso E señala que tiene derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Asimismo, en su inciso F señala a ser asistida gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado para el tribunal. Y por último, en su inciso G señala a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. Aspectos que claramente tienen un innegable vínculo con los principios de oralidad y mediación consagrados en nuestra normativa interna vigente en la actualidad, y que buscan ser afianzados con la promulgación de la Ley 1173 y gozan de aplicación preferente dentro de nuestra legislación interna. Y es así que podemos concluir que se hace necesario realizar una profunda y sistematizada reforma a las leyes que regulan el proceso penal y no tan solo por medio de lo que se podría llamar parches a nuestra actual normativa vigente, cambios que a su vez deben ser ir aparejados por la implementación de políticas que permitan una correcta incorporación de estos cambios en la práctica, con la finalidad de que este cambio no solo se constituya en una muy buena intención de procurar dentro del proceso penal una pronta y oportuna resolución de conflictos penales, sino en un cambio material respaldado por la logística necesaria que pueda hacer evidente esta reforma sustancial, venciendo las insuficiencias y vicisitudes que se han hecho evidentes, dotando a los servicios encargados de la Administración de Justicia de medios suficientes para su correcto desempeño.